sobre. ¿Ok? Quiero saber qué personas nos visitan por primera vez a la congregación. Por favor, nos levanta su manito. Hermano, Dios te bendiga. ¿Quién más viene por primera vez? Dios te bendiga. ¿Quién más de pronto se suma? Dios te bendiga, mi hermano. Les abrimos la puerta para que puedan seguir asistiendo. Este es su hogar, que puedan crecer en la palabra del Señor, motivarlos a ustedes y a sus familias, los que están también antiguos o de hace tiempo acá, que sigamos creciendo en la permanencia, en las escrituras, que es lo que necesitamos. Y démosle un fuerte aplauso a las personas. Dios les bendiga, sean bienvenidos para todos también, mis amados. Es una gran bendición entonces poder compartir contigo la palabra del Señor en este domingo. Le recordamos, ya que seré rápido porque el tiempo corre en mi contra, en los miércoles el pastor dijo vamos a comenzar una serie, ¿sí? Estamos estudiando series de libros. Vamos a comenzar con Efesios, es la última carta que nos falta de las cartas que escribió Pablo preso en Roma, ¿sí? Ya vimos unas otras. Y yo sé que a muchos les gustan las historias de la Biblia. Hay gente que viene nada más diciendo a mí que me enseñen a lo práctico y no más para yo irme y saber qué hacer, no quiero nada más. No nos gusta estudiar, no nos gusta la historia, no nos gusta leer un libro, no nos gusta hacer un curso. Nos gusta lo práctico, lo fácil, lo sencillo y el compromiso para luego. Mis amados, déjenme decirle que cuando aprendemos de la palabra de Dios, antes de hacer una práctica debemos aprender la doctrina. Cuando usted aprende del contexto de lo que se está hablando y leyendo, practicar la palabra de Dios se vuelve más sencillo porque usted entiende qué es lo que está leyendo. Entonces le invito para que usted se sume al culto de los miércoles. Este miércoles comenzamos con la serie de Efesios, será de gran edificación. Bueno, mis amados, hoy es el día que el Señor nos dio para hacer su buena voluntad. 1 de febrero, ¿se dan cuenta? ¿Qué pasó con enero? Se acabó. ¿Y qué pasó con enero? Se quedó atrás. ¿Qué va a ir a buscar a enero? Nada. ¿Qué viene? Febrero, no más. Es el día que el Señor te da para disfrutar de su presencia. Hoy es el día que el Señor te da para que le alabes, le glorifiques y trabajes para su obra. No, ni siquiera mañana, no te ha dado el Señor el día de mañana. ¿Qué día te dio? Hoy. Hoy es el día que debes venir dispuesto a escuchar su palabra, a escuchar el sermón de esta mañana. Ya alabaste, ya oraste, tomaste la cena. Es el momento de escuchar la predicación y así le alabamos. Esta mañana, mis amados, entonces tenemos el gran privilegio de estar en su Sagrada Escritura. Por tal motivo quiero que nos dispongamos para recibir su palabra de todo corazón. Usted ya apartó su tiempo, usted ya se levantó, ya madrugó, ya hizo lo que tenía que hacer. Está aquí, mi hermano. Entréguele su alma al Señor. Entregue su cuerpo al Señor. Entregue su día al Señor. El día de hoy necesitamos entender, y conforme al sermón que vamos a estar hablando, entender, mis amados, lo pequeños que somos delante de un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el Dios que nos libra de las batallas y actúa soberanamente en nuestras vidas. No quiere decir que no pasemos pruebas, vamos a pasar pruebas muchos, y si pregunto quiénes tienen una prueba en este momento, creo que el 99.9% alzan la mano. O alguna dificultad, ¿sí? O algún problema. Por el medio de esas dificultades, mis amados, tenemos un Dios que ha sido fiel, que nos respalda y que aquí estamos, y es una muestra de su fidelidad. Así pues, sin mucha introducción, y para poder avanzar, espero que no tenga afán, está lloviendo afuera, ¿cómo salir? Vamos sin más preámbulo y a conocer la historia del sermón de esta mañana. Vean la diapositiva. Es la historia de David y Goliat. La historia de David y Goliat. Hay una representación gráfica. No quiere decir que esta haya sido la foto que tomaron en ese entonces. Así que, mis amados, es importante decirles el porqué de este sermón. Y no hace mucho tiempo también traje un sermón conocido por todos y por muchos, tal vez que ni siquiera son cristianos, y fue el sermón de Jonás. Muchos estuvieron cuando hablamos de Jonás, aquel hombre que se lo tragó un pez gigante, pero no habíamos entendido ni siquiera la representación de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro de la boca o el vientre del pez, así mismo estuvo Jesucristo
en la tumba y el tercer día resucitó. Son anexos que hacemos, pero escuchamos las historias porque nos encantan, nos gustan, wow, qué interesante, mis amados, pero hoy traje, conforme a la voluntad del Señor, la historia de David y Goliat, y no lo hago, repito, para hacer el sermón más atractivo o más llamativo, sino porque es necesario que podamos entender una y otra vez cuál es el verdadero significado de estas historias. Sé que la mayoría conocemos la historia de David y Goliat, sin embargo, hemos desestimado y pasado por alto algunos asuntos importantes. Hemos escuchado estas historias como historias fantásticas, que en verdad lo son, pero tal vez no le hemos dado el enfoque adecuado y ya vamos a ir dándonos cuenta el por qué, ¿sí? Que no solo es una piedra, que no solo es un gigante, que no solo es una armadura. Mis amados, hay algo especial que el Señor quiere decirnos esta mañana. Por eso necesito que estés con tus 5 sentidos atentos a esta palabra, pero primeramente pídele al Señor que por medio del Espíritu Santo nos dé el entendimiento que necesitamos para poder llegar a la conclusión y poder descifrar este épico enfrentamiento entre un joven llamado David y un gigante llamado Goliat. Vamos a adentrarnos al texto y quiero que abra su Biblia o encienda su dispositivo si lo trajo, para que vamos a 1 de Samuel capítulo 17. 1 de Samuel capítulo 17. También lo puede ver en pantalla. Quiero que nos pongamos en pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Primera de Samuel capítulo 17, versículos del 1 al 11. ¿Estamos allí? Amén. Gloria al Señor. Mis amados, leo la Biblia a favor de ustedes. Dice la palabra del Señor: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Versículo 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín o un guerrero, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Versículo 7. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, nosotros seremos siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Cerremos los ojos un momento. Padre fiel y Padre amado, a ti sea la gloria y la honra, Señor. Padre, a ti eres quien glorificamos, Señor amado. Tú eres nuestro Rey todopoderoso. Señor, sabemos que padecemos pruebas y dificultades, pero tú eres el Altísimo que nos guarda, Señor amado, en medio de todo. Señor, no sabemos qué será del día de mañana, pero sabemos que tú hoy estás con nosotros y lo estarás hasta el fin de nuestros días. Padre, ayúdanos, Señor, a discernir por medio de tu Espíritu Santo cuál es el mensaje que traes a tu iglesia en esta mañana. Discierne los pensamientos, discierne las emociones, Señor, y entra hasta lo más profundo del corazón de cada persona. Yo te ruego, Padre, que nos podamos humillar más delante de ti para poder aceptar que tú eres el único grande y poderoso. En el nombre de Jesús. Amén.
pueden tomar asiento, por favor. Ahora, mis amados, creyendo que todos tienen noción de lo que es la batalla entre David y Goliat. ¿Quiénes conocen la historia de David y Goliat? Yo creo que la mayoría, ¿cierto? Casi todos, pero no puedo dar por sentado que todos la conocen, ¿sí? Puede que hay personas que no están enterados de lo que pasó allí. Así que quiero darles a conocer el título de este sermón, que está dividido en dos puntos principales. Así que pueden ver en pantalla que el título de este sermón es una pregunta, y la pregunta es: ¿quién es el verdadero gigante? Repito, ¿quién es el verdadero gigante? El punto número 1 se llama luchando contra Goliat. Este punto nos llevará a casi el 70-80% del sermón. Y finalmente tendremos el punto número 2, que se llama el verdadero David. El verdadero David, que nos llevará al 30 o el 20% del sermón, y con esto concluyo la predicación de esta mañana. Trataré de ser lo más ágil posible, yendo con las puntualizaciones necesarias para que podamos entender qué nos trae el Señor. Así que, mis amados, trataré de dar un breve contexto, debido a que sé que la mayoría ya escuchamos esta historia, pero repito, tal vez no todos estemos enterados de lo que pasó antes de llegar aquí al capítulo 17 de Primera de Samuel. ¿Quién es David? ¿Cómo llegamos a esta batalla? ¿Sí? Es importante entender el contexto. Resulta, mis amados, que este libro que estamos leyendo es el libro del profeta Samuel, ¿sí? Primera de Samuel. Samuel tiene dos libros, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. En este caso, mis amados, narra la historia que en el capítulo 16, es decir, un capítulo antes del que acabamos de leer, sucedió que aquel profeta Samuel fue enviado a Belén, a la casa de Isaí, ¿sí? Isaí era padre de 8 muchachos, 8 jóvenes. Entre esos 8 jóvenes se encontraba un jovencito que era el menor de 20 años, cachetes colorados, tal vez ojos claros, pelo rubio, el menor de todos. Y este joven era David, de buen parecer, era habilidoso en lo que hacía y se dedicaba a cuidar el rebaño de ovejas de su padre. Pero cuenta la historia que todos sus hermanos tenían una estructura física, corporal, mucho mejor que David. Eran altos, eran grandes, eran fuertes. Tanto así que hasta el profeta Samuel, ¿recuerdan algo de esa historia? El profeta Samuel, cuando llegó a la casa de Isaí y quiere ver cuál es el hijo de Isaí que Dios va a ungir como próximo rey, y el primero que sale es un hijo de Isaí llamado Eliab. Y Eliab era un tipo grande, fuerte, que se veía, y tanto así que Samuel se engañó y dijo: delante de mis ojos está el próximo rey de Israel. Samuel, mis amados, se dejó engañar por lo que veían sus ojos, porque después de todo, y para no hacer más larga la historia, Dios le dice a Samuel que no se deje engañar por lo que sus ojos ven, porque a Dios no le interesaba un envase bonito, ¿cierto?, sino lo que estaba dentro del envase. Que a Dios no le interesaba un cuerpo para ir a la guerra o a la batalla, sino más bien un corazón conforme a su voluntad. Y ese corazón se encontraba en David. David, que estaba pastoreando ovejas en ese entonces, lo cual no era la mejor labor para esa época. Pastorear ovejas era una labor muy desprestigiada, y allí estaba David haciendo su labor a su padre. Fue llamado entonces, después de que pasaron los 7 hermanos, llaman a David, porque Samuel le dice a Isaí: ninguno de ellos es el que Dios va a ungir como rey, aquí falta uno. Isaí dice: sí, hay un jovencito por allá, chiquito, pastoreando ovejitas, lo mando a llamar. Sí, claro, mándalo a llamar. Y cuando llega entonces David allí, fue aquel personaje que fue ungido por el profeta Samuel y elegido por Dios, porque su corazón era conforme a su voluntad. David, el futuro rey de Israel, lo cual sería así muchos años después, y después de un contexto bastante amplio. Bien, mis amados, volviendo entonces al texto que iremos desarrollando paso a paso, debido a que este capítulo 17 que leímos
Tiene 56 versículos aproximadamente, así que es necesario avanzar y entender qué Dios nos quiere mostrar en esta mañana. Y lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Porque usted quiero que abra su Biblia allí donde está y usted y yo vamos a ir leyendo esta historia que nos va a desarrollar. Vamos a desarrollar paso a paso. Así que el punto 1 es luchando contra Goliat. Leímos entonces, mis amados, al principio que se habían juntado dos batallones, ¿sí? Se habían juntado dos territorios, dos enemigos a luchar los unos contra los otros. No solo había pasado en esta ocasión de 1 Samuel 17. Los filisteos por un lado, los israelitas por otro, eran contiendas que en el contexto histórico ya se habían enfrentado más de una vez, y todo esto tiene contextos políticos, sociales. Las batallas en este momento también eran por contextos culturales, la búsqueda de nuevas tierras, la búsqueda de dinero, lucha de posesiones, lucha de poderes, de nuevas rutas para llevar mercancías, lo que hasta el sol de hoy, en el año 2026, no ha parado. Hoy en el 2026 seguimos viendo lo mismo que se veía en esta lucha de 1 Samuel 17 y lo que se veía mucho antes: guerras de nación contra nación, luchas de poderes, luchas de presidentes, luchas de alcaldes, luchas del uno contra el otro, y todo eso está profetizado en las Sagradas Escrituras. Aunque la Biblia parezca un libro viejo, es el libro más actualizado que existe, porque allí está toda la sabiduría de Dios, mis amados, y Dios es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. De esta manera, para tener un buen comienzo y para poder ilustrar y destacar la descripción que nos hace la Biblia en el texto que acabamos de leer, vamos a hacer una descripción del guerrero filisteo llamado Goliat, pero ahora se lo voy a presentar en palabras colombianas, ¿sí? En palabras para nosotros, porque ahorita leímos que medía tantos codos, tantos palmos, y nosotros esas medidas no las conocemos. Vamos a los versículos 4 al 7 nuevamente, que lo pueden ver allí en diapositiva. Vamos a leerlo en otra versión, mis amados. Dice así: en el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gad y medía casi 3 metros de altura. Es decir, que ese guerrero no podría caber en el techo de esta congregación. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Y delante de él iba su ayudante. No diría, ¿y para qué ayudante? Un tipo de estos. Mis amados, toda la armadura de Goliat pesaba más de 50 kilos, es decir, que te manden a la guerra con un bulto de cemento en los hombros. Para los que han cargado cemento saben que no seríamos para nada capaces. Este tipo tenía una estatura de 3 metros de alto. Y para hacerles más entendible esto, les quiero decir quién tiene el récord Guinness por ser el hombre más alto del mundo. Y este hombre se llamaba Robert Wadlow, que nació en 1918 y falleció joven, y tenía una estatura de 2.72 metros. Bueno, Goliat medía casi 3 metros. Y este hombre, que les menciono, Robert Wadlow, pesaba alrededor de 200 kilos, 199 kilos era el peso de este señor. A ver, podemos ir dimensionando de qué tamaño era Goliat. Era gigante. Podemos concluir que este tipo entonces, Goliat, debía estar pesando con su armadura entre 250 y 300 kilos más o menos. Lo mismo que puede pesar un tigre siberiano, un oso o un lagarto gigante. Tremendo lo que es este gigante que atemorizaba al pueblo de Israel. Su cuerpo estaba protegido de bronce desde la cabeza hasta las piernas. A ver, ¿tú por dónde le entrarías a un gigante de esos? ¿Por dónde? Encima de todo, y de su aspecto verdaderamente temible, que tampoco creo que hablara muy pasito que digamos, dicen los versículos del 8 al 11 que se paró al frente del batallón de los israelitas a pedir muy caballerosamente a un soldado que lo pudiera enfrentar. Amablemente les dijo: salga uno de ustedes y nos vemos aquí en la mitad del terreno. Esa era la única condición de la batalla, que aquel que venciera a Goliat, ese sería respetado
y haría entonces que estos filisteos se arrodillaran ante los israelitas. Y para colmo de males, de todo lo que ya dije, vaya al versículo 16 de este capítulo. Versículo 16. Dice la palabra del Señor. Venía pues aquel filisteo, este es Goliat, por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días Goliat retando al ejército de Israel. Mis amados, Goliat no solo estuvo un día, no solo fue un versículo en el que dijo, venga entonces, ¿cuántos son? No. 40 días y 40 en la mañana y en la tarde, es decir, si lo hizo 2 veces por día, es decir, que increpó 80 veces al pueblo de Israel y a sus soldados y al rey Saúl. 40 días seguidos esperando que alguno de estos soldados valientes se le pasara el temblor de piernas para que pudieran enfrentar al filisteo. Y te haré una pregunta, mi hermano, mi hermana. ¿Has sentido alguna vez en tu vida lo que sintieron estos soldados en el versículo 11? Ese terror y ese pánico delante de un gigante. ¿Has sentido alguna vez, o tal vez hoy sientes que estás al frente de un gigante del tamaño de Goliat, o tal vez más grande que Goliat? Tal vez ese gigante le has buscado la forma de enfrentarlo, pero tiene una coraza tan resistente que no hay manera de poder enfrentarlo. Piensa por un momento, ¿cuál es tu gigante? ¿Qué es a eso que le temes y lo cual te tiene doblegado delante de él y no has podido avanzar en una relación con el Señor? Como la historia es larga, les iré resumiendo los versículos para poder llegar al final a tiempo. Así que quiero darles un resumen de los próximos versículos, y es necesario porque surge una pregunta, ¿sí? Todo muy bien, pero ¿cómo llegó David allí a esa batalla? ¿Cómo llegó? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que David estuvo al final contra Goliat y en el ejército de Israel? Un joven que ni siquiera estaba convocado a esta guerra, porque para el contexto de las batallas, el contexto histórico, narra que un joven menor de 20 años no podía llevarse a una guerra, tenía que ser mayor de 20 años, lo que quiere decir que sí podían ir sus hermanos, pero él no. David no cumplía aún su mayoría de edad. Bueno, dice este mismo capítulo del versículo 12 hasta el versículo 22, que mientras los hermanos de David estaban en esta batalla, David estaba en la casa, en su casa, tranquilo, pastoreando ovejas, y su padre, Isaí, le pidió el favor que le llevara algún presente a sus hermanos. Le dijo: David, ven acá un momento, por favor llévale este alimento a tus hermanos, y quiero saber por ahí derecho que me traigas noticias, quiero saber si están bien, quiero saber si están vivos, porque no sabemos qué ha pasado en la guerra, haz esto por favor. Y David, ni corto ni perezoso, se dispuso a hacer lo que su padre le dijo. Dejó las ovejas, hizo su labor, fue al campamento donde sus hermanos, y allí estuvo. Pero mis amados, vamos a detenernos un segundo, porque parece que todo va muy rápido y no nos hemos percatado de un pequeño detalle. Estamos hablando de un joven que un día anterior o un capítulo anterior había sido ungido como rey de Israel, que no es cualquier cosa, y había sido ungido como rey de Israel delante de sus envidiosos y arrogantes hermanos, pero aún así, siendo rey, seguía pastoreando ovejas. Y aún así, siendo rey, escogido y ungido por Dios, no escatimó su labor de servirle a sus hermanos para darles el alimento que necesitaban en la batalla. Mi amado, ¿no se te parece David a un personaje de la Biblia? A uno que también fue humillado, a uno que también era pastor, a uno que también, sabiendo que era rey, se humilló hasta lo sumo. Encontramos aquí una gran semejanza entre David y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, parece que estamos encontrando el significado que nos llevará al resto del sermón, y no quiero que te pierdas un solo momento. Posteriormente, dice la palabra de Dios en el versículo 23, usted puede seguir allí,
que mientras David llegó al campamento a darle el presente que le había enviado su padre a sus hermanos, David acomoda su mochila, lo deja ahí con un guarda de las filas, y David está allí conversando con uno y con otro, buscando a sus hermanos, y de repente de entre las filas sale el filisteo gigante llamado Goliat, a retar con las mismas palabras que lo había hecho durante 40 días, en la mañana y en la tarde. Salió Goliat a retar humillantemente a los israelitas, y David estaba allí. Entonces David, al escuchar esto, curioso, y me imagino que respirando profundo con un gran taco en la garganta, comenzó a indagar entre todos los guerreros israelitas qué era lo que estaba pasando en este lugar. Así que los guerreros le dieron la explicación, diciéndole que aquel que derrotara a Goliat sería beneficiado por el rey Saúl, ¿sí? La familia del guerrero que matara a Goliat no volvería a pagar impuestos nunca más. Además de que este guerrero recibiría riquezas. Además de que este guerrero recibiría a la hija de Saúl como esposa. Pero mis amados, era tanto el miedo de los soldados israelitas que no había recompensa tan grande que hiciera ver tan atractiva a la hija de Saúl. No sabemos si era fea o si era linda. Lo que sabemos es que estaban muertos del miedo. Estaban muertos del miedo. Mis amados, no había un solo guerrero dispuesto a librar a su familia económicamente de por vida. No había un solo guerrero que se quisiera casar con la esposa de Saúl. No había un solo guerrero con la hija de Saúl. No había un solo guerrero, mis amados, que estuviera dispuesto a enfrentar a Goliat, porque el miedo era mucho más grande que ellos. Quiero que leamos juntos la respuesta de David al saber todo lo que estaba sucediendo en medio de un temblor físico, y no solo temblor físico, había un temblor espiritual allí que rondaban esta cantidad de guerreros disque valientes. Versículo 26, vamos a ponerlo en pantalla aquí también. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Miren las palabras de David que siguen: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de quién? Del Dios viviente. Mis amados, fíjese que David no estaba airado porque estaban en contra de Saúl ni en contra de unos cuantos guerreros. David estaba airado porque estaban retando ¿a quién? Al Dios viviente. De esta manera, justamente aquí, comenzaban a subir los humos en esta batalla. Parecía que todo se tornaba color rojo, porque donde el ejército de Israel estaba viendo un gigante de 300 kilos de carne y de hueso y lleno de bronce por todo el cuerpo, mis amados, David no estaba viendo ese gigante que iba a enfrentar. David estaba viendo al gigante que iba con él a enfrentar a Goliat, que es diferente. Donde todos estaban viendo una batalla de armaduras y de espadas, David estaba viendo una batalla espiritual que no era de armas, sino que era de fe. Nótese que David era menor que todos aquellos soldados que estaban en este lugar. Le expliqué pues que solo estaban mayores de 20 años. David, siendo un jovencito, estaba allí involucrado casualmente para muchos, pero todo es providencia de Dios. Era la persona que menos edad tenía delante de todos estos guerreros en este campamento de batalla, pero aún siendo el más joven, era la persona que más confianza tenía en Dios. Mis amados, hasta este versículo que vamos, 26, nunca se mencionó que el pueblo de Israel clamara a Dios por esta situación que estaban padeciendo. Todos estaban aterrorizados frente a un gigante de armadura pesada que físicamente podría acabarlos a todos con una sola mano. Pero hubo un pastorcillo de ovejas allí que tenía una fe más gigante que Goliat.
Todos estos soldados, incluyendo a Saúl, mis amados, olvidaron las promesas que Dios les había dado en los tiempos anteriores, diciéndoles Dios al pueblo de Israel una y otra vez que les daría la victoria. Y para eso hay ejemplos bíblicos. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 al 4, Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor contra ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Isaías capítulo 41, 10, Dios ya había dicho: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. ¿Recuerdan el famoso texto de José 1:9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, pueblo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Éxodo 14:14, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Se les olvidó todas las promesas de Dios. Mis hermanos, tenemos aquí la fiel representación de un pueblo que ya había atravesado muchas batallas, donde Dios les había dado la victoria, ya conocían al Dios que estaba delante de ellos, pero una vez vieron a este gigante, su fe se desvaneció entre los dedos. Sus esperanzas se acabaron, porque creyeron que no eran capaces con este gigante. Durante 40 días, ninguno fue capaz de invocar al Dios Todopoderoso de Israel, el cual ya les había asegurado la victoria. Y tú, mi amado, te hago una pregunta en esta mañana: ¿cuántas veces en medio de las pruebas, en medio de los gigantes, has olvidado las promesas de Dios? ¿Cuántos de nosotros en medio de las aflicciones y de las tribulaciones, y cuando vemos que ese gigante se hace más grande, apartamos la mirada de su palabra como el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces hemos decidido quitar los ojos de su bendita palabra, mis amados, que es el fundamento, y decidimos caer de rodillas delante de ese gigante? Continuando entonces con la narrativa, después de David pronunciarse de esta manera, dice la palabra de Dios, versículos más adelante, que sus hermanos se enojaron con él. Prácticamente le dijeron: David, bueno, ¿y tú qué haces acá? Deja de ser entrometido en los asuntos que no son tuyos. Si viniste a traer este alimento, pues vete de una vez para la casa. David era un personaje que era humillado por sus hermanos. Pero en medio de todo esto, mis amados, también actúa la soberanía de Dios. Y Dios actúa como quiere, donde quiere y cuando quiere. Así que permitió que todas estas palabras que David dijo llegaran a los oídos del rey Saúl. Por tal motivo, Saúl hizo llamar a David. Tal vez Saúl dijo en ese momento: ¿cómo así que hay un guerrero osado por fin? Después de 40 días, alguien se decidió a enfrentar a Goliat. Llámenme a ese muchacho ya, por favor. Necesito que venga acá, necesito que enfrenten a este tipo. Pero cuando entra David por la carpa de Saúl y llega un jovencito, mejillas coloradas, pelo rubio, ojos claros, un muchacho casi de revista, como decimos nosotros, desgarbado, no estaba listo para la guerra. Era un muchacho. Saúl tal vez se ilusionó por un momento cuando escuchó y dijo: por fin hay guerrero que enfrente a Goliat. Mis amados, pero cuando vio llegar a este muchachito, que tal vez ni barba tenía en ese entonces, se desinfló. Y versículo 33, queda usted en su Biblia. Estas fueron las palabras de Saúl cuando vio a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo, no podrás pelear con él, porque tú, David, eres muchacho, es decir, eres un jovencito, estás muy crudo para esto, y el hombre que está al frente, es decir, Goliat, es guerrero desde su juventud. Es decir, le cerraron las puertas a David de entrada en la cara. Tal vez, mis amados, vamos a ser muy sinceros acá. Si tú fueras Saúl, ¿hubieras dejado ir a David a la guerra?
Tú hubieras dicho, no, es que esto aquí no cuadra. Venga, cualquiera menos David. Cualquiera menos David, por lo menos uno que le llegue a los hombros a Goliat, bueno, por lo menos. O que pueda por lo menos empuñar la espada que pesa 10 kilos o 5 kilos. Pero David no. Y si nosotros estuviéramos en los zapatos de David, primero, no hubiéramos osado a ir a la cabaña de Saúl. Y segundo, después de que Saúl te da esa respuesta, entonces tal vez tú hubieras dicho, bueno, por lo menos Saúl ya vio que quise enfrentar al guerrero, me voy para mi casa, ya me aseguro, me hice el fuerte, el valiente, todo bien, todo tranquilo, me devuelvo para donde mi padre, a hacer lo que me mandó a hacer y listo, se acabó el dilema. Saúl sabe que lo quise enfrentar. Diría David, bueno, ya sé que Saúl es un hombre de experiencia, lo que me está dando es un consejo, quiere guardar mi vida. Saúl tiene razón, guardaré mi vida, guardaré mi corazón, volveré a donde estaba, no tengo nada que hacer en esta guerra, pero no pasó nada de esto aquí en esta historia, mis amados. Esta vez no pasó así, porque David estaba sudando de impotencia por cada poro de su cuerpo, pensando en que Goliat no era más grande que Yahweh Jesucristo, Dios de los ejércitos y Dios de Israel. Mira lo que respondió David cuando Saúl le da estas palabras, versículo 34 al 37. Están allí en pantalla. David respondió a Saúl: Saúl, tu siervo, hablando del mismo, era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería, ¿y qué? Y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, versículo 37, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también Saúl, entiende, me librará de la mano de este filisteo. Tanto así que Dios soberana y milagrosamente obró en el corazón de Saúl, porque Saúl respondió las siguientes palabras: y Jehová esté contigo. ¿Qué pasaría después? Mis amados, providencialmente, casi que milagrosamente, Dios obra en el corazón de Saúl para que le diga: eres el que va a pelear contra Goliat. Versículos más adelante dice que Saúl entonces estaba preparando a David para la guerra. Así que Saúl se quita su armadura, o si es que la tenía por ahí, y se la pone a David. Le pone el casco, le pone las sombreras, le pone aquí el escudo en el pecho, los pantalones de bronce. Pero pasó algo allí. Cuando vistió a David, David no podía dar un solo paso con esa armadura, porque no era la talla de David. David nunca había peleado, David nunca había estado preparado para una guerra de tal calibre. Así como cuando uno se ponía la ropa del papá cuando era niño, de la mamá, y los dedos no salían del saco y todo quedaba grande. Bueno, así se veía David con la ropa de Saúl. Y David dijo: no, un momento, quítenme todo esto de encima, que nada de esto me servirá a mí para la batalla. Así que tomó una vara, ahí dice otra palabra en sus Biblias, pero es una vara, un callado. Tomó 5 piedras que habían en un río, las metió en la mochila donde traía la comida de sus hermanos, metió las piedritas ahí, agarró una honda, no una moto, una honda para lanzar. La agarró en su mano y ahora sí dijo: me siento perfecto. Vamos a entrarle a este filisteo incircunciso. Así que cuando David salió del campamento, David salió a enfrentar al gigante. Me imagino que eran territorios grandes, no estaban ahí, aquí como en un salón, no eran territorios grandes. Goliat allá sentado esperando cuál era el que iba a salir a la batalla, y por allá entre las filas ve Goliat salir una hormiguita caminando por allá.
a lo lejos. Mis amados, Goliat no le causa gracia a esto. A Goliat le da ira lo que está sucediendo, se llena de enojo. Y dice a este jovencito: hoy, tú jovencito, tu carne se la comerán las bestias del campo y las aves. David estaba enojado, lo retó con mucha rabia, tanto así que no solo maldijo a David, sino que dijo: te maldigo a ti y maldigo a tu Dios. Goliat había asegurado la muerte de David. Y verdaderamente, si tú estuvieras en ese batallón israelita, tú estuvieras diciendo: bueno, vamos preparándonos para ser siervos de los filisteos por el resto de nuestras vidas, porque David, este jovencito, no tiene por dónde subírsele a una rodilla a Goliat. Creo que la fe de todos estaba perdida, pero en medio de todo, este joven nunca perdió su fe. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esto era lo que David tenía en su mente. No le importó si estaban reprobándole las personas atrás, y mientras David salía entre las filas decían: David, ven hermano, piénselo bien, no vayas allá, es un gigante de guerra, eres un joven. David tenía la certeza de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. David tenía una certeza, una confianza, una increíble seguridad de otro nivel, de que ese gigante iba a caer en sus manos. Amén. Y tenía una profunda convicción de que aunque ese gigante lo estuviera retando, él ya veía lo que nadie podía ver. Finalmente, acompáñame a leer los versículos 45 al 49. Entonces dijo David al filisteo, estando en el campo de batalla: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? De Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Porque de Jehová es la batalla, y Él nos entregará en nuestras manos. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió en línea de batalla en contra del filisteo. Versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó incrustada, clavada en su frente, y cayó su rostro en tierra. Mis amados, un gigante lleno de bronce, pero solo tenía un hueco en el casco, de frente a frente, y fue allí donde se incrustó la piedra. Mis hermanos, pudo haber sido David quien tiró la piedra, pero ¿sabes quién dirigía la piedra? Créanme que es muy apasionante todo lo que acabamos de escuchar. Es verdaderamente apasionante. Son historias que nos gustan, que nos agradan, pero necesito, mis hermanos, terminar esta predicación, y quiero concluirla con el último punto del sermón, que es el punto número 2, como les anticipé. Así que ustedes recuerdan el título de este sermón: ¿quién es el verdadero gigante? ¿Quién es el verdadero gigante? Y el punto número 2 entonces es el verdadero David, y con esto concluyo. Mi amado, ¿sabes por qué traje este sermón? Primero, por la voluntad del Señor. Y es para quitarnos de la cabeza la idea que nos inculcaron por muchísimos años.
Yo sé que te gustó la trama de la historia, nos encantan esos finales espectaculares. Hacer este sermón ciertamente fue fascinante. De hecho, me hubiese gustado que los chicos estuvieran acá para que lo pudieran escuchar y para que pudieran entender la aplicación. Pero debo decirte lo siguiente con mucho amor: que aunque hayas escuchado este sermón varias veces, espero que puedas llevarte una aplicación diferente para tu casa. Mi amado, yo sé que también estabas esperando que este sermón terminara diciendo: así es, mi amado y mi amada, debes ser como David, sacar las piedras de la fe, debes empoderarte de la situación, debes declarar que ese guerrero no le tiene miedo a nada, debes ser tú el que saca las armas para pelear con el enemigo. Nos encanta eso, nos fascina que nos den la espada, nos encanta perseguir a mis enemigos, los alcancé, los destruí, nos encanta eso. Y no quiero hacer que la enseñanza, o decir que la enseñanza no dejó reflexiones, pero el enfoque de hoy, mis hermanos, no está puesto en ti. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres David. Tú no eres David, y eso nos dijeron toda la vida, que nosotros éramos el David que vencía a Goliat, que éramos los protagonistas y los vencedores de la historia. No, mi hermano. Lamento decirte que nosotros no somos la representación de David en esta historia. Nosotros somos el ejército israelita del versículo 11, muertos del miedo al frente de Goliat. Nosotros éramos el ejército que no fuimos capaces de dar un paso porque el gigante era más grande que nosotros. David es Dios con el que el gigante está enfrentándose a Goliat. Déjame te explico. Antes de llegar a los pies del Señor, mi hermano, todos tuvimos gigantes que no fuimos capaces de vencer. Y muchos de nosotros pensaremos: sí, tuve una deuda gigante que no pude pagar. Sí, tuve una relación que no fui capaz de terminar sabiendo que me hacía daño. Sí, tuve un problema gigante con mi familia que no pude resolver. Y entiendo, mis amados, que esto pueden ser luchas diarias en tu vida, pero ese no es el gigante a vencer. El gigante a vencer es el pecado que mora en ti y que mora en mí. Ese mismo pecado que nos tenía arrodillados y esclavizados como Goliat tenía el ejército de Israel. ¿Sabes por qué? Éramos ese ejército que no podía hacer nada, porque nosotros, antes de llegar al Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos como Lázaro en la tumba, que no podía levantar un solo dedo, a menos de que Jesús le dijo: Lázaro, levántate y sal de ahí. Solo uno, llamado Jesucristo, nos hizo libres de la esclavitud del pecado, así como ninguno de nosotros esperó que David sacara una honda y una piedra para matar al filisteo. Yo creo que nadie tampoco se imaginó que esperábamos soberanamente de Dios que mandara a su Hijo amado Jesucristo que muriera en una cruz y allí nos diera la victoria a nosotros. ¿Cómo venció el Señor, mis amados? Para nosotros pueden ser gigantes muy grandes, como para el pueblo israelita Goliat era un gigante invencible. Nosotros tendemos a tener gigantes que creemos que no podemos vencer, pero mis amados, para Dios, que era más gigante que Goliat, era solo un filisteo incircunciso. Era un filisteo más, porque Dios tiene el poder sobre todo. Él es cabeza de todo y no hay gigante más grande que nuestro Dios. Mis amados, Dios es nuestro gigante invisible que acampa alrededor de nosotros. Así pues, que toda la vida nos enseñaron discursos moralistas, que somos los poderosos nosotros, nos encanta ser el David de la historia, ¿sí o no? Este tipo de discursos donde somos vencedores por sí mismos, donde nosotros somos los que podemos con todo, donde nosotros somos las superestrellas, donde los protagonistas somos nosotros. Y déjame decirte que hay predicadores en cantidades que llenan iglesias
con discursos meramente emocionales y motivacionales, mis amados, que te hacen llorar por unos segundos, por unos minutos, pero no te hacen ver la realidad en la que vivimos realmente. Mis amados, intentan hacerle creer a las personas que están llenas de poderes divinos para resolver los asuntos de la vida, pero yo vengo esta mañana a cambiar ese discurso que lo único que ha hecho es ser una piedra de tropiezo, y déjame ser enfático en esto. Porque al final de cuentas, cuando te llenan de discursos motivacionales, que en YouTube hay cantidades, cuando te llenan de discursos emocionales y no nos hacen ver la realidad del pecado en que vivimos, en que realmente somos cobardes y que solo hay un Dios que puede vencer, cuando te empoderan a ti, cuando te llenan el ego haciéndote creer que tú eres el ganador de las 1000 batallas, es aquí donde comienzas a luchar con tus fuerzas y terminas perdiendo la guerra. Ese es el problema. Mis amados, si nos vamos al Éxodo y vemos la historia de Moisés, debemos concluir que nosotros no somos la representación de Moisés porque fuimos empoderados para ser libres del cautiverio. No, mis amados, nosotros somos la representación del pueblo de Israel, que éramos esclavos, y Dios es Moisés que libró de la esclavitud al pueblo. Esa es la representación. En conclusión, mis amados, nosotros no somos David que venció al gigante, nosotros somos el pueblo que no pudo enfrentar al gigante, y Dios es el verdadero David. Esa es la conclusión del sermón. Dios es el único capaz de vencer el gigante que nosotros no podemos vencer. David ya lo había dicho a Saúl. Él dijo en el versículo 37: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me librará de las manos del filisteo. ¿Quién lo libró? Jehová. Mis hermanos, este discurso final tal vez no es el que más amén tenga, ni el que más llene iglesias, porque a nuestro ego le gusta que nos digan que somos gigantes, que somos protagonistas y grandes. Pero déjame decirte que al Señor le gusta que tú le digas a ese ego que tú no eres ningún gigante, sino que le digas que no eres nada sin Dios y que separados de Él nada podemos hacer. Es necesario reconocer que sin Dios no somos nada. Y estoy seguro que en muchas partes te van a tratar de convencer de lo contrario, llenando tu cabeza con esos discursos que no sirven. Y yo también me vi allí involucrado por muchos años, creyendo que yo era el protagonista de la historia. Pero lo primero que debemos pensar es que no somos nosotros los que pelean la batalla, no, mis amados, no eres tú, no soy yo, sino Jehová quien pelea la batalla por nosotros. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 20 dice: no temáis, ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la guerra de Dios. Y desde que nació Jesús hasta que murió nos prometió, en Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando Cristo partía de la tierra, le dijo a sus discípulos, Mateo 28:20, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mis hermanos, con esto cierro. Si te sentiste confrontado en esta mañana, doy gloria a Dios, porque eso quiere decir que entendiste que el protagonista de esta historia no eres tú, ni soy yo. El protagonista es el Señor Jesucristo, quien murió y venció a Satanás, resucitando al tercer día, haciendo lo que nadie podía hacer. El día de hoy, el Señor quiere seguir siendo el protagonista de tu vida. Quiere que te bajes de ese bus de protagonismo, de ego alto, que te humilles delante de Él. Ahora la pregunta es: ¿quién es el verdadero gigante en tu vida entonces? ¿Aquel que tienes enfrente o aquel que lucha por ti todos los días? Mis amados, es hoy el día de arrodillarnos, de entregarnos y de humillarnos delante del verdadero gigante llamado Jehová
de los ejércitos. Ponte en pie, por favor. Mis hermanos, yo sé que podemos sentirnos confrontados por medio de esta situación, entendiendo que Dios es el que pelea por nosotros. Nosotros no peleamos por Dios. Es que tenemos el chip un poco confundido, creyendo que nosotros fuimos los que buscamos a Dios y que nosotros fuimos los que amamos a Dios, y como si Dios fuera